Daniel capítulo 3, versículos del 19 al 25. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y habló y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que solía calentar. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos y sus túnicas y sus turbantes y sus otros vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y porque la palabra del rey era apremiante y el horno había sido calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó de prisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se paseaban en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Acompáñenme en unos versículos anteriores, 2 versículos anteriores allí mismo en Daniel 17 y 18. La respuesta contundente y valiente de estos 3 jóvenes ante la imposición de este rey impío de adorar la imagen, la estatua que él había levantado. Esa imposición de idolatría, ante esa imposición de idolatría, vemos en los versículos 17 y 18 la respuesta de estos jóvenes valientes. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que a tus dioses no serviremos, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una respuesta contundente y valiente. Ahora, ¿qué espera un creyente frente al mundo malo cuando este creyente enfrenta con valentía sus demandas idólatras? ¿Qué espera ese creyente del mundo? Pero más importante aún, ¿qué espera un creyente del Dios en el cual él crea, valga la redundancia, en el cual él cree, cuando este creyente permanece fiel a sus mandatos? 2 preguntas para responder en este pasaje. ¿Qué espera del mundo cuando lo enfrenta con valentía? ¿Qué espera del Dios en el cual él cree? Bueno, esas respuestas son las que vamos a encontrar en estos pasajes de Daniel, los cuales vamos a estudiar en esta noche. Eso es lo que encontramos, la respuesta a esas 2 preguntas es lo que vamos a encontrar aquí. Pero antes de avanzar, recordemos algo. Esas palabras del versículo 18, como inicia el versículo 18, y si no, ellos confiaban en el poder de Dios para salvarlos, pero más de confiar en el poder de Dios, confiaban en que Dios era soberano. Dios podía o no podía salvarlos. Todo está dentro de la soberanía de Dios, pero ellos creían y aceptaban la soberanía de Dios sobre ellos. Es por eso que le he dado el título a la enseñanza de esta noche: la protección soberana contra la ira mundana. La protección soberana contra la ira mundana.
Y lo primero que vemos en el texto, después de estas respuestas valientes de estos tres jóvenes, los amigos de Daniel, vemos una reacción de este rey malvado, la reacción de Nabucodonosor frente a esas respuestas valientes. Podemos escuchar, después de que estos tres jóvenes dan la respuesta al rey, podríamos imaginarnos y escuchar en estos días a ese orgulloso y malvado rey diciendo: que me desobedezcan a mí, el poderoso rey de Babilonia. Este rey se siente desafiado, siente que su autoridad es vista como nada, que su honor ha sido pisoteado en vez de ser alabado y exaltado. Y esta ofensa es mucho más grave para él cuando ve que quienes lo están desobedeciendo y quienes han ofendido su orgullo son aquellos mismos hombres que él había beneficiado poniéndolos al mando o al gobierno de las provincias de Babilonia. Dice el versículo 19 en la primera parte: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pueden imaginarse un rostro lleno de ira, de desprecio. Su orgullo ya no solamente estaba dentro de su corazón, sino que ahora lo expresaba en su rostro y en las decisiones que a continuación iba a tomar. Ya él había dado un mandato, ya él había dado la sentencia para aquellos que desobedecieran, el inclinarse ante la estatua que él mismo había levantado. Ahora, para los que desobedecieron, viene entonces la ejecución del castigo. Y observemos, mis hermanos, esos detalles que envuelven la sentencia llevada a cabo. Versículo 19, parte B. Y habló y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo que se solía calentar. El horno ya estaba lo suficientemente caliente para matar a estos jóvenes. Sin embargo, este rey quería un castigo ejemplar para todo aquel que se atreviera a desafiar sus leyes nuevamente. Que fuera un castigo que todos observaran y que todos quedaran llenos de temor y ningún otro se atreviera a desobedecer sus mandatos otra vez. Pero también podemos ver aquí, con esa intención de calentar el horno 7 veces más, lo que reflejaba su rostro, una expresión de ira hacia estas personas que se habían mantenido firmes, no ante él, sino ante el Dios en el cual ellos creían. Recuerden las preguntas que iniciamos. ¿Qué se espera del mundo cuando reacciona un creyente valientemente para no ceder ante la imposición a la idolatría? No se puede esperar más nada que esto. Una respuesta llena de ira, de enojo y de querer eliminar a todo aquel que no obedezca y que se oponga a sus leyes injustas. El versículo 20 nos muestra: y mandó a hombres muy vigorosos. Miren estos detalles: hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Hombres poderosos, hombres preparados para la guerra, dice que eran de su ejército. Imagínense en estos hombres vigorosos, fortachones, con entrenamiento a la guerra, contra 3 sencillos jóvenes. Jóvenes dispuestos a morir antes de traicionar a su Dios. ¿No ven allí como un contraste frente a esto? Bueno, aquí claramente se ve la exposición del poder que supuestamente Nabucodonosor creía tener. Bueno, era un rey, tenía un poder, pero su poder era un poder limitado. Pero él quería mostrar su poderío a través de estos hombres vigorosos.
enfrente de tres jóvenes sencillos, humildes, pero valientes a obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Versículo 21. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos y sus túnicas y sus turbantes y sus otros vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos jóvenes estaban vestidos como oficiales, recuerden, eran hombres jóvenes que el mismo rey había puesto para gobernar, para administrar provincias allí en Babilonia. Sus vestidos les distinguían de otras personas del común. Ellos, al vestir de esa manera, representaban la posición que el mismo Nabucodonosor les había dado. Eso es lo que vemos en primera instancia cuando el texto nos dice que con todos sus vestidos fueron arrojados al horno ardiendo. Pero también nos deja ver el texto que estas prendas, con el mínimo contacto de una chispa de fuego, arderían fácilmente. Así que la muerte de estos jóvenes era inminente. Aparentemente no podían salvarse de la sentencia de este rey malvado. Hay más elementos, versículo 22. Y porque la palabra del rey era apremiante y el horno había sido calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Hermanos, esto era en serio. La sentencia era real. El fuego ardía. Poderosamente este fuego ardía. Era tal el fuego que cuando estos hombres, recuerden que eran hombres fuertes, se acercaron para lanzar a estos jóvenes, el fuego los consumió a ellos. Pueden imaginarse la intensidad de ese horno. Quienes hayan estado en algún momento expuestos a un horno ardiendo, o un horno de panadería, o un horno donde se trabaja el metal, pueden tener una pequeña experiencia, o pueden haber conocido lo que se puede sentir allí. El calor es abrasador. El calor puede estar a 1 o 2 metros de distancia y las llamas parecieran que estuvieran absorbiendo a la persona, como si la piel se derritiera. Bueno, aquí no solamente la piel se derritió de ellos, los consumió, los mató, dice el texto. Versículo 23. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Si la historia terminara aquí, lo único que podríamos concluir es que los tres jóvenes amigos de Daniel, temerosos no de aquel que puede matar el cuerpo, sino de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, terminaron sus vidas terrenales aquí. Si aquí terminara la historia, esa debería ser la conclusión, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios y gracias a Dios, ese no fue el final. Y debemos ver todos estos elementos que el autor del libro describe aquí como con el único objetivo de resaltar el actuar milagroso y sobrenatural de Dios al proteger a estos tres jóvenes. Así tenemos que ver estos elementos. No podemos dejar simplemente estos detalles como parte más de la historia. No, estos elementos van a resaltar o tienen el propósito de resaltar el actuar soberano de Dios protegiendo a estos tres jóvenes dentro del horno ardiendo. La lógica, nuestra lógica frente a todos estos elementos simplemente nos deja en la conclusión de no hay salida de esta sentencia. La muerte era inminente para estos jóvenes, pero las cosas no son así. Y ahora vemos en ese actuar soberano, milagroso
sobrenatural de Dios a un impío reaccionando frente a eso. Esa es la tercera y última parte de la enseñanza. El versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó aprisa y habló y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y estos hombres del consejo respondieron y le dijeron al rey: es verdad, oh rey. No era una visión. El rey probablemente, al ver este milagro, este actuar de Dios de manera sobrenatural, pensaba que estaba viendo alucinaciones, que el fuego con su intensidad estaba confundiendo lo que estaba viendo, pero no eran visiones. Por eso es que él pregunta al consejo: ¿ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Él cree que es una visión, cree que es una imaginación, pero no era la realidad. Lo que sus propios veían era real. Y termina esta porción de la Escritura pronunciando un impío palabras proféticas. Versículo 25. Respondió él y dijo, el mismo rey Nabucodonosor termina diciendo unas palabras proféticas. He aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Estas palabras son palabras tanto escatológicas como palabras redentoras. Aquí hay que prestarle atención, mis hermanos, porque estas palabras que pronuncia este impío son palabras proféticas, no solamente escatológicas, que nos muestran, nos dan una luz, una sombra del final de los tiempos, sino también palabras redentoras. Amados, porque la salvación no solo la podemos ver desde el punto de vista de la liberación de la esclavitud del pecado. Hay veces que nos quedamos en la salvación simplemente en la redención. Bueno, simplemente no, eso es algo grande. Pero la salvación contiene algo más. No es solamente la liberación de la esclavitud del pecado. También la salvación conlleva quitar, librar de las consecuencias de ese mismo pecado. No es solamente libertad, también es librar de la consecuencia del pecado. No es solamente librar de la esclavitud, es también librar de las consecuencias del mismo pecado. Lo que vemos en el texto es una cristofanía, una clara aparición de la segunda persona del Dios Trino. Jesucristo mismo estaba allí en el horno, en medio de estos 3 jóvenes. No podemos afirmar que Nabucodonosor entendía la doctrina de la Trinidad, pero sí profetizó inconscientemente de esta doctrina. Él vio a la segunda persona del Dios Trino allí en medio de ese horno. Él vio, sin saberlo a ciencia cierta, a aquel que voluntariamente aceptó cumplir el plan de redención planeado sabia y perfectamente por la primera persona de la Trinidad. Y ese plan perfecto incluía liberación, es decir, redención, pero también implicaba perdón, es decir, la justificación. Y todo eso fue posible porque aquel 4.º hombre que vio Nabucodonosor al unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, como dice el credo de Niceno. Ese 4.º hombre, el Hijo de Dios,
verdadero hombre, verdadero Dios, es en Él, en el único en que estos tres hombres, amigos de Daniel, podían tener salvación. Sin Él, para estos tres hombres, el fuego, la muerte, estaba segura en ese instante. Solo Cristo, ese verdadero hombre, el verdadero Dios, podía salvarlos. Es el mismo que puede salvar a pecadores como los que estamos aquí. Solo Él puede salvarnos, solo Él pudo salvar a estos tres jóvenes, solo Él puede salvarnos a los pecadores como los que nos encontramos aquí en esta noche. Porque solo Jesucristo podía identificarse como se identificó allá en el horno ardiendo con esos tres hombres. Solo Él puede identificarse con nosotros en nuestras debilidades. Y solo Él puede cumplir las demandas de la ley, no de un hombre como Nabucodonosor, sino las leyes santas y justas del Dios Trino. Solo Él lo podía cumplir. La protección soberana contra la ira mundana es lo que vemos aquí. Pero no solo Él puede salvar de la maldad y de la ira mundana, mayor aún puede salvar de su propia ira santa. Y en eso es que consiste lo que estamos estudiando y lo que simboliza el ver a estos tres hombres, tres jóvenes lanzados al infierno o lanzados al fuego, al horno ardiendo, que es lo que simboliza ese horno, el infierno mismo. El único que podía salvarlos era Jesucristo. Pero allí el cuarto hombre, Cristo preencarnado, una cristofanía, que era lo que estaba allí, estaba apuntando, y por eso les decía, hermanos, aquí vemos un mensaje escatológico, porque apuntaba a lo que sucederá al final de los tiempos. El infierno, hermanos, es descrito en la Biblia como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Eso representa este horno de Nabucodonosor, 7 veces ardiendo. La Biblia llama al infierno el Hades, con un ardor superior al horno que acabamos de describir. Y ese lugar, escúchame bien, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amigo, mi amiga que nos visitas hoy o que me escuchas hoy, mira, ese lugar, el Hades, el infierno, lo que simboliza este horno, ese lugar está preparado para ejecutar el castigo justo a todo aquel que no obedezca el mandamiento del único y verdadero Dios. Ese lugar está preparado para aquellos, no para llevar castigo al que no cumpla la ley de los hombres, no, aquel que no cumple la ley del soberano y majestuoso Dios terminará como sentencia justa de ese mismo Dios en este lugar conocido como el infierno, conocido como el Hades, un horno preparado por Dios mismo para todo ser humano que no le adore en espíritu y en verdad. Un lugar preparado para todo aquel que se incline delante de dioses falsos por medio de idolatría y que se niegan a adorar al único Dios verdadero, digno de toda nuestra adoración. Y aquí podríamos decir, espantados como los discípulos del Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 19, versículos 25 y 26. ¿Quién pues podrá ser salvo? La pregunta es importante, pero más importante es la respuesta que el mismo Señor Jesucristo dijo. Para los hombres esto es imposible. Ningún hombre puede ser salvo por sí mismo. Ningún hombre fuera de Cristo puede salvar. Para los hombres este tema de la salvación es imposible.
mas para Dios todo es posible. ¿Y por qué es posible? Bueno, porque Él mismo sufriría en la cruz las consecuencias del pecado de los que Él vino a salvar y a perdonar. En la cruz y en su muerte cruel recibiría el fuego del infierno eterno que los elegidos merecían. Es por eso que para Dios es posible. Por eso tenía que ser el Hijo de Dios. Nabucodonosor allá menciona como un hijo de Dios. Él no estaba reconociendo la segunda persona de la Trinidad. Él veía a un hombre como si proviniera, como si fuera de esos dioses a los cuales él creía, un hijo de un Dios. Pero proféticamente estaba mencionando al Hijo de Dios, al verdadero hombre que vivió y murió en representación de los hombres que vino a salvar, al verdadero Dios eterno que puede soportar el castigo eterno y justo que Dios había sentenciado para los que pecaron contra Él. Por eso era necesario que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre para representarnos a nosotros y que fuera Dios para soportar un castigo eterno que solo Dios podía soportar, a favor nuestro, a favor de sus elegidos. Es por eso, mis hermanos, que la Escritura claramente nos dice que el que venza no recibirá daño de la muerte segunda, y la muerte segunda es ese infierno eterno. Recuerda, preparado por Dios mismo para sentenciar y castigar. No es Nabucodonosor, es Dios mismo castigando a todo aquel que se niegue a creer en su Hijo como el único Dios verdadero, hecho hombre para salvar a hombres pecadores como tú y como yo. Por eso podemos concluir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recuerden la imagen en ese horno que vio Nabucodonosor: 4 hombres, el cuarto intercediendo para que estos 3 jóvenes no sufrieran el ardor y el sufrimiento de ese horno. Las llamas no pudieron contra ellos, porque en medio de ellos estaba Cristo intercediendo por ellos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, hermano, por lo cual debes estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, mi hermana, ¿vives a la luz de esta gran verdad? ¿Cómo es tu vida cuando llegan las aflicciones? ¿En quién piensas? ¿En quién crees? ¿Hay seguridad en tu alma de que Cristo murió por ti
y que aún la muerte, si Él soberanamente lo decide, es realmente una bendición para los que estamos en Cristo Jesús, porque aún la muerte es la puerta que nos abre el encuentro para abrazar a nuestro grandioso Salvador. Y si en su soberanía quiere que continuemos sufriendo por su causa, podemos entonces decir: Señor, tú eres soberano y de ti recibiremos tanto lo bueno como lo malo, porque al final de cuentas lo único que importa es tu gloria. ¿Estás preparado para el sufrimiento? ¿Sabes qué te prepara para el sufrimiento? La seguridad en Cristo Jesús. Cuando el mundo te mira, mi hermano, ¿pueden ver al cuarto hombre que vio Nabucodonosor a tu lado? ¿Tus reacciones muestran que Cristo está a tu lado? ¿Cómo reaccionas frente a las circunstancias difíciles de la vida, mi amado hermano? Puedes tener en mente las palabras de Isaías 43:2, que Él prometió que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Puedes tener seguridad de eso. Bueno, hoy le oro a nuestro grandioso Dios, soberano, poderoso, misericordioso, bondadoso, que cada día ponga más en nosotros la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, porque Él está a nuestro lado. Él está en nuestro lado y Él no nos desamparará. Ni aun el fuego ardiente podrá tocar uno solo de nuestros cabellos, ni aun el mismo infierno tiene poder ya sobre nosotros, porque Cristo no solamente nos rescató de la esclavitud del pecado, sino que también nos libró de las consecuencias de nuestro pecado. Amigo, imagínate en ese horno, por un momento, haz este ejercicio, imagínate dentro de ese horno, sin Cristo, sin ese cuarto hombre. ¿Qué sería de ti? El fuego te consumiría. Ahora, imagínate en ese mismo horno, pero con Cristo. Cristo te protegería. Bueno, no solo te lo imagines. ¿Sabes que hoy eso puede ser una realidad para ti? Solamente tienes que hacer una cosa: pedirle a Dios que te dé la capacidad de creer en Él, en Jesucristo, en su Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, en ese cuarto hombre. Pídele a Dios para creer en Él como tu Señor, tu Salvador, tu protector. Y no solo te protege de la ira del mundo, sino que te protege de su propia ira. Hoy puede ser el día de tu salvación. No es una imaginación, hoy puede ser una realidad. Pero debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Gracias por este pasaje. Gracias, Señor, por recordarnos nuestra posición y nuestra seguridad en Cristo Jesús. A Él queremos honrar por siempre y para siempre con nuestras vidas. Quita de nosotros todo temor y danos valentía para enfrentar un mundo cruel, un mundo que está en contra de ti, pero también para morir a nosotros mismos, para que Cristo cada día viva más en nosotros. A Él la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén.